Bendiciones nuevamente, hermano, para todos aquellos que se nos están uniendo en esta hora. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? Por medio del canal del Pinolero TV, estamos transmitiendo en esta hora, ¿verdad? Estamos hablando del propósito de la iglesia de Cristo sobre esta tierra, ¿verdad? El Señor fundamentó esa iglesia, la estableció, pero ¿cómo se ha sobreedificado esa iglesia? ¿Verdad? La iglesia de estos tiempos, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana. La iglesia cristiana es la iglesia que cree en Cristo, ¿verdad? La que cree en Cristo, nada más esa es la iglesia cristiana. Eso somos los cristianos. Y estamos hablando que la iglesia tiene que ser un lugar de propósito. Tiene que ser un propósito la iglesia de estos tiempos, un lugar de refrigerio para los sedientos, un lugar de liberación para los atormentados y para los cautivos, ¿verdad? Y en Juan, vamos a ver lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para pregonar libertad a los cautivos. Era el versículo que nosotros teníamos en Isaías 61:1. Y es que esa es una gran verdad. Nosotros fuimos enviados para dar libertad a los cautivos, para consolar a los que están tristes, para dar buenas nuevas de salvación. Eso es lo que dice la palabra del Señor, para que nosotros prediquemos el Evangelio de Cristo, no tonteras ni locuras como muchas veces estamos predicando en los canales de televisión, en la radio, en los púlpitos, predicando tonteras. La iglesia, ¿cuál es el propósito de la iglesia moderna, cristiana, que debería ser estar buscando a los perdidos, que debería ser estar saliendo a las calles? No, el propósito de las iglesias cristianas hoy es hacer una mega iglesia en competencia, entre todos en competencia. El que hace mejor iglesia, el que tiene iglesia más lujosa y estar en esas cuatro paredes. Yo me acuerdo que la vez pasada yo estaba en un ayuno en una iglesia. Y entonces yo les decía, yo tomé el micrófono, yo estaba bastante nueva en la fe. Pero yo desde nueva, yo miraba algo que a mí no me gustaba. Yo les decía, nosotros estamos en ayuno aquí. Nos llenamos de la unción de Dios. Nos llenamos de Dios. ¿Para qué? Para irnos a nuestra casa después del ayuno, a comernos un gran almuerzo, en la noche venir al culto otra vez y toda la semana pasar en la misma. No. Nosotros tenemos que dar lo que hemos recibido. Nosotros tenemos que predicarle a los demás. Nosotros tenemos que contarles qué maravillas lindas ha hecho el Señor en nuestras vidas. Nosotros no nos podemos quedar con esa unción que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Entonces la iglesia de hoy, el propósito de la iglesia de hoy no es ese. El propósito de la iglesia de hoy es estar bien acomodado en las iglesias, manejando una camioneta nueva que se la dio el Señor. Una gran casa, comprando terrenos y comprando cosas, porque eso es lo que dice la prosperidad, porque eso es lo que dice el Señor. El Señor no dice eso. El Señor dice que nosotros hemos sido ungidos para predicar buenas nuevas a los quebrantados. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel. Para eso el Señor nos ha mandado. No nos ha mandado para competir con nadie. No nos ha mandado para el que pueda más. No nos ha mandado para llenarnos de orgullo. No nos ha mandado para llenarnos de gloria. No nos ha mandado para nada de lo que hacemos hoy en día. Nos ha mandado con el propósito de que nosotros expandamos el reino de los cielos sobre esta tierra, ¿verdad? Juan 8, 32 al 36 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis completamente libres, seréis realmente libres. Si yo no le presento a usted a Cristo, si yo le presento cosas que no son de Cristo, ¿cómo usted va a ser libre? Hay mucha gente en las iglesias, en las congregaciones que no es libre. No es libre, no conocen de la palabra, no conocen. Y déjeme decirle que la otra vez me dijeron que por allá en el norte ya no hacían escuelas dominicales, ya no había enseñanza. Hermano, nosotros estamos en los últimos tiempos, hermano. ¿Cómo va a creer que el Señor nos mandó a hacer eso y nosotros no vamos a ser discípulos? El Señor dice: vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer discípulos, enseñar lo que el Señor nos da.
enseñar lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Para qué? Para que el hombre sea realmente libre. Pero no hay libertad. Muchas veces en el pueblo de Dios lo que hay es temor. Lo que hay es temor de que si no trae dinero, maldito sea con maldición. Mentira el diablo. Nosotros, todos los que estamos en Cristo Jesús, no somos candidatos para maldición porque el Señor nos ha hecho libres. El Señor nos ha hecho libres. No hay ninguna maldición para los que estamos en Cristo Jesús. Pero hoy la iglesia muchas veces vive llena de temor porque hay un espíritu tremendo, un espíritu contrario a lo que el Señor mandó que nosotros debíamos de hacer. El propósito de la iglesia es que la gente sea libre, libre en el Señor. No es que es libre para hacer lo que quiera, libre en el Señor. Que nosotros conozcamos qué tiene el Señor para nosotros, que nosotros conozcamos quiénes somos en el Señor. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Un lugar para sanidad. La iglesia tiene que ser un lugar para sanidad porque el Señor nos dio dones, nos dio capacidades para que nosotros sanemos a los enfermos. Y mire cómo dice Marcos 16:18. Y estas señales seguirán a los que sí, seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos se sanarán. Hermano, ahora no hay sanidad en la iglesia. No hay sanidad en la iglesia. Todos los cristianos estamos enfermos, hermano. Todos los cristianos donde el doctor, a las pastillas, porque no hay manos para ponerlas en los enfermos y que los enfermos se sanen. Pero es el mismo desvío que la iglesia de Cristo ha hecho y no se ha centrado, no se ha enmarcado en la doctrina de los apóstoles. Porque si nosotros nos enmarcamos en esa doctrina, nosotros vemos cómo el Señor nos ha dado poder en estas manos. No son estas manos, es el poder de Dios en estas manos para que las pongamos y que los enfermos se sanen. Alabado sea el nombre poderoso del sanador, bendito Dios. ¿Qué dice Santiago para respaldar esa palabra? ¿Qué dice Santiago en esta hora? Santiago 5:14 al 16 dice: si alguno está enfermo entre vosotros, vayan donde los ancianos de la iglesia, no de los viejitos, son los ancianos, los maduros en la fe, los que tienen dones, los que el Señor les ha dado fruto de sanidad, los que el Señor les ha dado capacidades. Vayan donde los ancianos de la iglesia o vayan donde los que creen, ¿verdad? Porque para poner las manos y que sea sana la gente, tenemos que creer y estar seguros que el sanador es nuestro Cristo. Dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él, que ungiéndolos con aceite, el Señor los sanará. Dice otra versión, ¿está alguien enfermo entre vosotros? Vayan a los ancianos de la iglesia, que ungiéndolos con aceite y orando, se sanarán. Porque la oración de fe puede mucho. Tienen que haber todo eso en la iglesia. Tienen que votar toda cosa que no sea bíblica, echarla afuera para que entre el Espíritu Santo a hacer la obra como el Señor nos dijo que iba a hacer. Un lugar de adiestramiento tiene que ser la iglesia del Señor. Un lugar de discipulado tiene que ser la iglesia del Señor. Tenemos que preocuparnos porque la gente aprenda, porque la gente goce de todas las maravillas que el Señor tiene para nosotros en la iglesia. Que aprendamos todos, que aprendamos a instar a la gente a que lea la palabra del Señor. Yo conozco iglesias que no llevan ni Biblia, los hermanos. No llevan ni Biblia, solo celular. Hermano, el Señor dejó instituida la palabra del Señor aquí. Es cierto que el celular es bueno en estos tiempos modernos, pero déjeme decir que para mí la Biblia, esta Biblia, yo pudiera traer una computadora, pudiera traer un montón de cosas para llenar esto, pero yo soy anticuada, a mí me gusta la palabra en el papel, la Biblia, a mí me encantan las versiones de la Biblia, a mí me encanta la palabra del Señor. Y eso que nosotros nos hemos olvidado de estudiar la palabra del Señor para aprender. La iglesia tiene que ser un lugar de adiestramiento y discipulado, dice Efesios 4, del 11 al 16, voy a leer una porción. Perdón, hermano. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de ¿quién? Para la edificación de Cristo Jesús, de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo del Señor. La iglesia es el cuerpo, pero si en una iglesia no hay persona
que se le descubra ministerio. Si le descubre ministerio al que entró lustrando zapatos, a la que vende las tortillas, siembren esa gente, al porque esa siembra, para que esa gente sea poderosa en Dios, porque la palabra del Señor a nosotros nos enseña que Él va a levantar de lo más bajo para avergonzar a los sabios, porque el Señor le da capacidades a quien quiere, Él es soberano. Entonces nosotros apliquemos lo que dice la palabra del Señor de hacer discípulos, para que de allí salgan los apóstoles, para que de allí salgan los maestros, para que de allí salgan los evangelistas. Hay muchas personas que dicen que son evangelistas, hermano, se ponen el título de evangelista. O escúchalos predicar a ver si saben de la palabra. No saben de la palabra, hermano. Para predicar como evangelista, con un título de evangelista, en los que el Señor dijo, tenemos que tener conocimiento de la palabra del Señor. Tenemos que conocer la palabra del Señor. Tenemos que conocer la historia de la Biblia. Tenemos que meternos a adquirir conocimiento de parte de Dios, para que nosotros podamos enseñar. Si no, nosotros de lo que servimos es de risión, hermano. De risión es lo que servimos, porque no nos salimos de una misma cosa, porque no tenemos ningún tipo de conocimiento. Sabemos y entendemos que la unción para predicar, el llamado para predicar lo del Señor, lo del Espíritu Santo, pero tenemos que tener conocimiento para que el Señor nos recuerde ahí. Es cierto que no nos vamos a aprender esta Biblia de tapa a tapa, al tubo no la vamos a aprender, pero tenemos que adquirir conocimiento para que el Espíritu Santo nos fluya cuando nosotros estamos predicando y no demos lástima predicando, hermano. Nosotros tenemos un llamado de Dios y tenemos que poner interés en ese llamado de Dios. Esa es la iglesia primitiva. Esa es la iglesia primitiva, alabado el nombre de Jesús. Un lugar de compasión y cuidado por la causa de Cristo. Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y predicad, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, hermano, que los evangelistas que van predicando por ahí, nomasito, como Felipe le pasó con el etíope, ahí los puede bautizar. No dejen ni le esté diciendo, anda, yo no el pastor que te bautice. El evangelista es ministro de Dios. El evangelista es ministro de Dios. Instruye a las naciones, y dice el Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, hermano, enseñándoles todas las cosas que yo a ustedes les he mandado a hacer. Tenemos que tener conocimiento de lo que el Señor nos ha mandado a hacer, sí o no. Tenemos que tener conocimiento. Si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra y venimos y andamos predicando para que digan que nosotros hacemos algo, no. Tenemos que tener conocimiento para que nosotros enseñemos a las naciones, enseñemos a la vida, enseñemos con la palabra, enseñemos con esta Biblia, con esta palabra, porque es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Nosotros tenemos que tomar lo que el Señor nos ha dicho en la Biblia para que nosotros cumplamos. El Señor dice, vosotros sois siervos inútiles cuando hayan hecho todo lo que yo les he mandado a hacer. Por eso es que a mí me da risa que se ponen un título y que se ponen otro título y que se ponen otro título. No, somos siervos inútiles y ni siquiera a eso llegamos, porque no hacemos todo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Pero nosotros, como llamados a predicar la palabra, como llamados al cuerpo de Cristo, nosotros tenemos una gran responsabilidad como iglesia, hermanos. Nosotros no podemos estar chanfaineando, como dicen, nada de la iglesia. Tenemos que ser genuinos, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser fieles a lo que el Señor nos ha mandado a hacer en su palabra. La palabra del Señor es viva y eficaz. Dice, un lugar de compasión y cuidado por la causa de Cristo. Muchos pastores se van, los hermanos, y dicen, hay que se vayan, otros van a venir. Hermanos, estarán pastoreando a su gente, estarán pastoreando cuando mucha gente cae en depresión por cualquier ataque, lo que sea. Hermano, no lo va a ir a chinear, pero usted le va a ir a recordar quién es Él en Cristo. Usted le va a dar una palabra. Hermano, ese hermano que se le ha desviado, así como el Señor que dejó las 99 y fue por una, igualito el Señor tiene mucha enseñanza para nosotros, pero es que nosotros somos duros de cabeza. Cuando estamos, dice un lugar donde se encuentra Cristo, dice Mateo 18, 20, porque donde están 3 o 2 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nosotros tenemos que congregar, nosotros tenemos que visitar al hermano, nosotros tenemos que tener compasión.
aconsejar al hermano. Ay, hermano, es que yo mejor ya no, porque mire que esto tenemos que aconsejarlo. Por eso tenemos que aprender de la Biblia para poderle dar palabra a la gente, porque eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Cuando estamos reunidos en el nombre del Señor suceden cosas. Hay sanidades, hay gozo, hay todo. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimemente juntos. Estaban todos unánimes juntos, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Las iglesias de Cristo Jesús están divididas, hermano. Si nosotros fuéramos la iglesia real de Cristo Jesús y nosotros hiciéramos todo lo que el Señor nos mandó a hacer, estaríamos en un solo bloque. Estaríamos en un solo bloque. No estaríamos diciendo el uno tal cosa y el otro tal cosa. Estaríamos predicando una sola palabra, una sola doctrina. Pero como en la iglesia de Cristo está la ambición del dinero, está la ambición, que es el demonio más grande que haya atacado a la iglesia. La ambición, el dinero, el deseo. El deseo es solo dinero y solo la bendición económica y solo eso. Por eso es que nosotros, el Señor así nos va a encontrar. Divididos nos va a encontrar, hermano. Mire qué lástima, hermano. Nosotros tenemos que procurar estar en un mismo sentir, estar en un mismo pensar. Y de respaldo, la palabra del Señor, porque es lo único que nosotros podemos hacer en esta tierra. Hermano, el Señor dice que cuando Él venga, Él va a juzgar a cada quien según lo que haya hecho, según su obra. Está hablando de nosotros, hermano, porque la fe sin obra no sirve para nada. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros, hermanos, cada vez que nosotros, el Señor nos llama, hermano, a predicar la palabra, nosotros tenemos que tomarlo bien en serio. No es cuestión que eso es liviano, hermano. Nosotros tenemos que aprender de la palabra del Señor, adquirir conocimiento para que nosotros prediquemos palabra de Dios. Para que nosotros, otra de las cosas, que el enemigo se ríe de uno. El enemigo se ríe de uno si uno va a predicar solo papadas, tonteras. Tenemos que predicar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor entra por todos los huesos, por toda la coyuntura. Dice que hasta partir el alma. Si usted predica la palabra del Señor, la gente no lo va a ver a usted. La gente mira la palabra, la gente escucha lo que se está diciendo cuando es palabra de Dios, hermano. Cuando es palabra de Dios. Cuando nosotros nos ponemos al frente de un grupo de personas para predicarle la palabra del Señor, tenemos que ir con la palabra del Señor por respaldo. Porque es la palabra lo que llena, es la palabra lo que sustenta, es la palabra lo que convence, es la palabra del Señor lo que llama la atención, lo que impacta. No es absolutamente nada, no es nada de lo que puede haber en esta tierra lo que va a impactar las vidas, sino que es la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor por esta palabra, por esta bendición, ¿verdad?, que pone en cada uno de nosotros, ¿verdad?, en cada uno de nosotros los que predicamos la palabra del Señor. Nuestra misión como iglesia es ser una sociedad que satisfaga las necesidades espirituales de la gente. Nuestra misión en esta tierra no es satisfacer nuestras necesidades económicas, ni nuestras necesidades de gloria, porque muchos, que lo que les gusta es la gloria, el dinero y la gloria, eso es todo, ¿verdad? Pero nosotros, la misión de nosotros es satisfacer la necesidad espiritual, la del hambriento, la del sediento de Dios. No necesariamente nosotros vamos a matarnos, no. El poder, la fuerza, el querer y el hacer lo pone el Señor, no nosotros. No podemos influir en una iglesia global, pero sí tenemos que cumplir la misión. Este pequeño remanente que somos nosotros en este mundo, tenemos que predicar la palabra del Señor como el Señor dice en su sana doctrina. Bendito sea el nombre de Jesús. Se nos va el tiempo, hermanos, porque este tiempo es tremendo. Bendito Dios. Vamos a estar orando por estas personas, ¿verdad? Vamos a orar por la niña Cristel Isabela Toruño, por salud. Padre, en el nombre de Jesús, mira a mi hermanita, Señor, mira a la niña Cristel, aquí te la pongo en tus manos, Rey de Gloria. Sabemos y entendemos que tú eres el Dios de sanidad, Padre. Por eso en esta hora yo bendigo a mi muchachita, a esa niña que está llena
enferma, la bendigo, póngale la mano en su cuerpo, en el nombre de Jesús, la declaramos bajo bendición, la declaramos sana en esta hora, por el poder de la palabra. Declaramos que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y así como anduvo haciendo sanidades y anduvo libertando a los cautivos, así en esta hora sana a la niña Cristel en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Se sana Cristel en esta hora, se sana en el nombre de Jesús sin dudarlo, créelo sin dudarlo, porque el que duda es como las ondas del mar, pero tú crees que vas a ser sana en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. También vamos a estar orando por Wilmer Toruño, Padre, porque se le mejore su vida espiritual, amado Rey de Gloria. Dios Todopoderoso, tú conoces, Padre, que a veces flaqueamos. Tú conoces, Padre, la gloria, que a veces el enemigo nos ataca. Tú conoces, Padre, la gloria, que nosotros no podemos solos, Padre. En el nombre de Jesús te presento a Wilmer en esta hora, Padre, para que tú restaures su vida espiritual, para que tu Espíritu Santo de Dios lo toques ahí, para que lo ministres ahí, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Lo declaro a mi hermano, lleno su vaso, llena su copa de tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendigo a mis hermanos, a todos aquellos que están enfermos. Declaro una palabra de sanidad sobre sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a mis hermanos del Facebook, del internet, a las naciones, las bendigo en esta hora. Sé que van a llegar al conocimiento de Cristo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Les mando muchísimas bendiciones, les mando un abrazo grande y les mando mis oraciones para que esta semilla llegue a su mente, a su corazón y germine en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dijo amén y amén. Será hasta el próximo miércoles a las 6 de la tarde, si el Señor así lo permite. Muchas bendiciones.